Solamente hay 18. Y nos están pidiendo la asistencia, la tengo que enviar. Así que Profe, sí. me llama por su asistencia. ¿Cuál es tu número? 27. 27, sí. Ya te puse, Gracias. Daniel. Ujú. Bien, vamos a continuar. Ahí en el chat me están poniendo quienes vayan entrando, ahí les. Si yo no, si yo no me acuerdo de decirles, les dicen ustedes. Bien, voy a presentar la guía. Con ustedes creo que me he quedado con esto, ¿verdad? Lo de ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras. O ya había avanzado un poquito más. Recuérdenme. Hola, hola. No, Chicos, profe, hace el teorema de Pitágoras. bien. Ahora vamos a ver, gracias Berta, vamos a ver la circunferencia, elementos y ángulos notables. De hecho, todos son elementos, ¿verdad? Los elementos son segmentos, rectas y ángulos. Bien, vamos a comenzar a revisar eso. Algunos de estos ya los conocen ustedes, pero los vamos a ir definiendo formalmente. Esto es lo que van a conocer ustedes como esos elementos, ¿verdad? Esos conceptos. El primero de ellos, centro de una circunferencia. Los he colocado aquí y aquí tengo la figura. Así que si pueden ir dibujando, tomen nota porque algunas cosas las conocen hasta ahorita, pero otras cosas no las conocen. Y eso es lo que vamos a ir eh, aclarando ahora. Bien, ¿qué es el centro? Es el punto interior de la circunferencia que equidista de todos los puntos de la circunferencia. Equidista X es igual, distante, igual distancia, que se encuentra a igual distancia. Ese punto es centro, así se conoce. Ya, a veces uno no puede definir eso, ¿y qué es el centro? Y lo define utilizando la misma palabra, ¿verdad? Un concepto así como intuitivo, pero aquí tienen un concepto formal. Es el punto interior de la circunferencia equidistante de todos los puntos de la misma, que se encuentran a la misma distancia de todos los puntos de la misma, de la circunferencia. Bien, radio. En este caso al centro le llamé C. Radio. ¿Qué es radio? Radio es el segmento que une el centro de una circunferencia con cualquiera de los puntos. Con un punto cualesquiera. ¿Ya? Aquí tengo trazado el radio AC. Le he llamado R y lo he puesto como vector. Tiene una longitud determinada. Ese es el radio. Y a la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Como ya dijimos que el centro está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia, al lugar que lo dirijamos el centro, será el radio será la misma distancia. Bien, eso es radio. Diámetro, ¿qué es un diámetro? Es el mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia. ¿Por qué el mayor? Porque es el que pasa por el centro y es igual a 2 radios. Ya, es el doble del radio. Es la mayor, el mayor de los segmentos, ya, de una circunferencia. Todo segmento que pasa por el centro de la circunferencia es el mayor.
De acuerdo. Bien. Arco. ¿Qué es un arco? Un arco es una porción, un segmento curvo de puntos de la circunferencia. Es una sección de la circunferencia. Aquí yo pudiera ubicar varios arcos. Por ejemplo, el arco AE, que es todo esto. Arco AE. Y para hacer referencia a un arco, yo le pongo esta cosita encima. O digo arco AE. Y aquí hay mucho, ¿verdad? Arco AB. Si no quiero escribir la palabra arco, le pongo esa cosita ahí. No hay que confundir esto porque a veces también se escribe, por ejemplo, ABG. Y se hace así como un sombrerito chino. Ustedes han visto los sombreros chinos, que son puntuditos, como un triángulo isósceles, o como un cono, algo así como un cono. Cuando se hace así, no hace referencia a un arco, sino a un ángulo. Ángulo. Eso es un ángulo. Ya, arco es redondito, esta cosa aquí. Redondito, que no se vea como que es un sombrerito chino. Entonces, les digo porque pueden encontrar eso y pueden confundirlo con arco. Si no pueden escribirle el arquito, pues pongan la palabra arco, arco AE. Aquí hay muchos arcos. BG, DG, arco EF, arco FH, EH, muchos arcos. El arco EB, arco BD, es todo este. BD es todo este. Este. BD. ¿Ya? Ese es arco BD. Ahora, en ocasiones necesitamos, por ejemplo, una circunferencia la tenemos dividida en dos arcos. Y para eso necesitamos solo una cuerda. Por ejemplo, la FG. Y tenemos que hacer referencia a dos arcos. Uno, el que está arriba, y uno, el otro, el que está abajo. Cuando es así, podemos escribir arco, arco, arco F, D, G. Porque si solo digo arco FG, tengo dos opciones, el de arriba o el de abajo. Para referirme al de abajo, dije FDG. Para referirme al de arriba, tomo en cuenta un punto cualquiera que esté entre ellos arriba. Y digo FE, digamos, o HG, FHG. No importa cuál letra le ponga, lo que quiero definir es el que está arriba. ¿Ya? O lo pongo así y aquí es donde puede venir la confusión con el ángulo. FDG. Aquí tenemos que ser mucho más estrictos y hacer esta cosita redonda. ¿Ya? FHG. Aclaro esto porque en algún momento se puede confundir y alguien me va a decir, está haciendo referencia a un ángulo. ¿Cuál ángulo? F, este. Este ángulo puede ser referencia a ese. Si yo le pongo FHG,
y le pongo esto, puedo confundir con arco. No, y es el ángulo al que estoy haciendo referencia. Por eso, si ustedes quieren referirse a ángulos, mejor utilicen esto. Ángulo FHG. ¿De acuerdo? En geometría hay que ponerse de acuerdo con eso. Hay que tomar en cuenta la simbología, porque si no podemos interpretar algo mal o dar una respuesta equivocada con un concepto equivocado. Entonces tenemos que tener cuidado. No sé si queda claro eso. Para continuar. Les voy a dar un momento al final, cuando haya explicado todo, para que copien las definiciones y que copien el gráfico, la figura. Bien, el concepto número 5, cuerda. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento cualquiera, cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia. Aquí tengo dos cuerdas trazadas, tres cuerdas. Una sobre una secante, que es el siguiente concepto, y las otras cuerdas, el diámetro, que es la cuerda mayor. El diámetro es una cuerda que recibe ese nombre especial, diámetro. Y la cuerda FG. Hay tres cuerdas, FG. Entonces se define una cuerda como un segmento que une dos puntos de la circunferencia. FG, el segmento que va de F a G es una cuerda. El segmento que va de D a F es una cuerda. El segmento que va de H a B es una cuerda también. ¿Ya? Recuerde, la cuerda más grande es el diámetro. El diámetro es una cuerda especial. La cuerda más grande en una circunferencia. Y lo conocemos como diámetro. ¿Qué medida tiene? 2 radios. Todas las otras cuerdas tienen menos distancia que eso. Bien, siguiente concepto, secante. ¿Qué es una secante? Es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos. Corta la circunferencia en dos puntos. Es una recta, no tiene principio ni fin. Nosotros trazamos la recta sobre la circunferencia y a eso le llamamos secante. Ya aquí tengo la secante HB, puedo llamarla secante HB y estoy haciendo referencia a una recta. No hago referencia a un segmento, ya, a ninguna clase de segmento. Segmento radio, cuerda, no estoy haciendo diámetro, no estoy haciendo referencia a una cuerda, estoy haciendo referencia a una recta que atraviesa la circunferencia. A eso se le llama secante. Estos términos deben ustedes interiorizarlos porque los van a utilizar más adelante y bastante los van a utilizar. Y el último concepto es el de tangente. Una tangente no es nada más que una recta que toca a la circunferencia en un punto. Un punto. No hay más. Solo un punto. Para tener idea de ello, imaginémonos que tenemos la tapadera de un recipiente, ¿cómo se llama? Cilíndrico. O tenemos el bote cilíndrico y ese bote lo ponemos sobre el piso, sobre una mesa plana. El punto de tangencia, bueno, tangente sería una recta sobre la mesa y esta toca a la circunferencia
de ese recipiente cilíndrico en un solo punto, un único punto. A eso es que se le llama tangente. En geometría, para hacer los trazos esos, pues hay que auxiliarse de escuadras. Un dato importante de una tangente es que es perpendicular al radio de la circunferencia que llega al punto de tangencia. ¿De acuerdo? En eso quiero, en todo esto quiero como profundizar para aclarar ciertas dudas y quizás dar más información. Pero antes quisiera que copiaran los conceptos y luego la figura y coloquen ahí los segmentos. Ustedes le pueden poner nombres. Este es el centro, este es una figura grande, ¿verdad? Hacen una figura grande, este es el centro, este es un radio, este es un diámetro, este es una cuerda, este es una secante, este es una tangente. Si ustedes lo identifican así, este es un arco, ¿verdad? Ustedes lo identifican así, no van a tener problemas porque a la hora de que por casualidad se les olvide, regresan y ven esa figura y se van a dar cuenta qué es cada cosa. Es necesario manejar bien esos conceptos porque en las redacciones, en los problemas, en los enunciados de los problemas, aparecen, se utilizan estas palabras y uno debe saber qué es para poder hacer un diagrama y tener una idea más clara de la situación que se está planteando para poder resolver acertadamente. Así que es importante. En geometría es importante trabajar con las figuras. Y yo sé que cuesta dibujarlas bastante a escala, pero hay figuras que no necesitamos hacerlas tan a escala para poder llegar a comprender el enunciado de un problema y poder dar una respuesta acertada. Ya una idea que nos dé, ya podemos resolver. Pero si queremos ya una cuestión exacta, pues ya les voy a hacer una demostración en GeoGebra para que ustedes vean cómo es que se traza y se hace cada cosa ahí. ¿De acuerdo? Les voy a dar un par de minutos para que copien estas definiciones. No sé si les alcanzará un par de minutos, tal vez más, tal vez el doble. Y que hagan la figura. Me avisan cuando hayan copiado todas las definiciones. Me dicen cuando hayan copiado todas las definiciones. Para que en el gráfico ubiquen ustedes cada elemento. Y si hay varios, pónganle el nombre a cada uno de ese elemento. Vale, los dejo ahorita. Solo una cuestión, fíjense que me aparecen, yo he tomado asistencia de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y me aparecen que están conectados 23.
Quienes no estén seguros que los tengo registrados ya en la asistencia, pues díganme. Pueden decírmelo en un chat, en el chat. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se presente, presente. Me avisan cuando hayan copiado. Les voy a poner una musiquita de fondo. ¿Alguien sabe quién es? No sé si se escucha la musiquita. Un poquito abajo, pero se escucha. Sí saben quién es. No, Ella es una irlandesa. Enya. Es música nueva era, le llaman ¿cómo se, no sé cómo pronuncia? Edad. Age. Age, no sé cómo se pronuncia. Es nueva era. Es una mujer que tiene mi edad y comenzó a tocar cuando tenía 5 años. Viene de una familia de músicos. Tiene una orquesta que la dirige el esposo y tocan familiares de ella. Vive en un castillo de 100 millones de dólares. Otra de las particularidades de ella es que cuando va a dar un concierto que es sumamente caro, no habla un mes cuidando su voz. Es irlandesa. Si ustedes quieren trabajar en algo, concentrarse, esa musiquita les puede generar una atmósfera en la que se concentre.
y lo hace que se concentre uno. Y si quieren dormir en la noche con una paz muy buena, pongan musiquita de ella. Tiene mucha música dedicada o en favor del medio ambiente. Si ustedes entienden inglés, quizás entiendan lo que dice. Otro dato particular de lo que yo me he dado cuenta que le cuesta un poco hablar en público, en los conciertos. Yo creo que no viene por estos lados porque es muy caro. Tal vez a México, a Chile, a Argentina podría llegar. En El Salvador creo que no se paga. Además, no hay mucha gente que le guste esta música. Only Time se llama esa canción. Si es que algún día de este año llegamos a tener clases presenciales, les voy a poner ahí esa música. Los videos son muy bonitos de ella. Muestra espacios al aire libre, con nieve, sin nieve. Muy bonito. Como que es música angelical. Ella ha escrito varios temas de películas. Hay una canción de ella que creo que sale en una película que se llama El Gladiador. Yo creo que es esa. Bueno, no sé si ya terminaron los conceptos. De copiar los conceptos, paso a la figura. Sí, profe, ya terminé la consecución. Bien. Aquí está la figura. Sería bueno que ustedes yo le he puesto aquí cada concepto, ¿verdad? Pero ustedes pueden ponerlo aquí sobre la figura, por ejemplo, este diámetro, esta es una cuerda, radio. Y si ustedes quieren ponerle más, bueno, esto es una secante, una tangente, pueden hacer más para que tengan un marco de referencia más amplio.
Una maestra del colegio que estudió en el extranjero estuvo en un concierto de ella. ये अज्जू भाई, ये अजीज अली बॉक्सर। क्या बना?
Ya está la figura, chicos. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. En esto vamos a ponerle mucha más atención. Estos conceptos son muy interesantes. He observado que algunas cosas como que a veces no quedan muy claras. Entonces, si eso pasa, me detienen, aunque no avancemos, me detienen y voy a ir aclarando cada cuestión, porque a veces como que no se encuentra un poco de congruencia entre lo que está diciendo y lo que se ve. Ya. Bien. En este apartado nos vamos a concentrar en los ángulos notables en la circunferencia. Hay ciertos ángulos que se forman con los elementos que ya hemos revisado. Ya a esos ángulos se les llaman ángulos notables en la circunferencia. En la circunferencia, justamente su vértice en la circunferencia, su vértice dentro o su vértice fuera, o una parte dentro y una parte fuera. Ya, entonces se forman varios ángulos. Y de una vez vamos a ir hablando de la medida de esos ángulos. ¿De acuerdo? El primero de ellos se llama ángulo central. Un ángulo central no es nada más que un ángulo que forman dos radios. Y debido a eso, que lo forman dos radios, tiene como lados dos radios. Debido a eso, su vértice está en el centro, porque dos radios se conectan únicamente en el centro. Ahí se hacen el contacto. Entonces, el vértice de cualquier ángulo central está en el radio, en el centro de la circunferencia. Y por esa razón recibe el nombre de ángulo central. ¿Ya? Su medida es la del ángulo central del arco que subtiende más bien. La medida del ángulo central es la medida del arco que subtiende. ¿De acuerdo? Aquí está la definición de ángulo central y tengo la figura que representa el ángulo central. Bien. Si observan, son dos radios. Dos radios. Este es uno y este es el otro. Y el ángulo central es este. Este que se forman por los dos radios. Su medida, dice la definición, que es la medida del ángulo del arco que subtiende. Y en esto hay que tener cuidado. Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué un ángulo tiene la medida de un arco? Y un arco tiene una medida de longitud y un ángulo tiene una medida diferente. Ah, bueno.
La razón es la siguiente. No sé si lo han visto ustedes, pero si recuerdan, la longitud de un arco en una circunferencia es igual o se encuentra multiplicando el radio por el ángulo central, el ángulo que lo subtiende. Va, yo le he puesto teta a este ángulo. Le vamos a llamarse a eso que es el centro. Ahora bien, dice la definición que la medida de este ángulo central es la medida de este arco. Y aquí está, el ángulo ACB es igual al arco AB. Arco. Yo en este caso no le puse el arquito exacto, redondito, porque el programa que tengo para editar ecuaciones es restringido porque no lo he comprado, ¿verdad? Es un programa algo caro. Pero con lo que da es suficiente para hacer algunas cosas. Muy pocas cosas no me las da. Entonces, ese es arco. Ahora, ¿cómo me va a decir alguien? ¿Cómo puede ser que sea la medida del arco? Bien. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Vale. Ahí tenemos ese ángulo central. Veamos. ¿Qué pasa con este ángulo central en esta figura que es más grande? Esa circunferencia es más grande. A simple vista notamos que el radio es mayor. Ahora bien, el ángulo se mantiene. Y me dirían ustedes, pero el arco en la figura más pequeña es más pequeño que el arco en la figura grande. Bien, no olvidemos que para encontrar el ángulo, lo que hacemos es mandar a dividir el radio. Y ese es el ángulo. Pero por comodidad, por conveniencia, uno escribe el arco, ¿verdad? Pero es ese arco dividido. Ahora, en este caso, el ángulo debe estar en radianes. Entonces, para no estar convirtiendo, porque por fuerza aquí tiene que estar en radianes, y normalmente nosotros los ángulos los manejamos aquí en grados. Entonces imagínense que este ángulo fuera de 92 grados. ¿Este arco mediría 92 grados? No. No es en el sentido estricto, pero podemos decir que es 92 grados. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque en la circunferencia completa se van a formar 360 grados. Y si tenemos 90 aquí, 90 aquí, 90 aquí y 90 aquí, hacemos 360. Pero no significa que la medida del arco mida que sea 90 grados. No, eso es otra cosa. Pero es una conveniencia, ¿no? Es un acuerdo en que se ha llegado para poder nombrarlos así. Por eso lo aclaro desde el principio, porque alguien me podría decir, pero este arco es más grande y este ángulo es igual. Y si este arco es más grande que este, no puede ser que los dos midan 90 grados. Ya, uno tiene que medir más. No. Recuerde que es una razón. Es el cociente entre la medida de la longitud del arco, que nosotros podemos agarrar una cinta y si tenemos escuadra, lo medimos. ¿Ya? Y de hecho así fue la primera vez que se midió una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces es eso. Aclarando eso, en los ejercicios nosotros nos va a aparecer el arco tal mide tanto en grados, el arco tal mide tanto, pero no es que su longitud sea de tanto.
Estamos diciendo que es subtendido por un ángulo de tanto. Y el ángulo central es la medida de su arco. ¿De acuerdo? En ese sentido. Ahora, si queremos la medida, entonces ya tenemos que hacer el cálculo. S igual a R teta. Así se encuentra la longitud de arco. Y es una definición. ¿De acuerdo? Miren, antes se me olvidó, porque quería, antes de esto, de los ángulos, quería ilustrarles cómo es que uno puede trazar una recta tangente, porque no es tan fácil. Y eso lo tengo en GeoGebra, así que voy a dejar de presentarles la guía y les voy a presentar GeoGebra. Aquí lo tengo. Y bueno, no sé si ya está presentando GeoGebra. ¿Está viendo GeoGebra? No, profe. Entonces voy a presentar de nuevo. ¿Y hoy? ¿Se mira hoy? Sí, hoy sí. Va. Aquí tengo un montón de elementos. Un montonazo de elementos. Vamos a comenzar. Va por estos. Ahí hay dos radios representados. A le he llamado al centro. Solo por ponerle nombre. E ir verificando que es un radio. Esos son radios. A cualquier punto, ¿verdad? Miren, yo puedo mover esto para cualquier lado de la circunferencia. Y es ese radio. Y esa longitud no va a cambiar. Quiero ver dónde está F. Aquí está, miren. De hecho, esta es una circunferencia que construí con esta herramienta aquí. Esa herramienta la hice con circunferencia, lado, centro y radio. Entonces yo marco el centro y después me pide el radio y le pongo la medida. En este caso es 4. Aquí está F vale 4. U tiene que valer 4 también. Solo que es un vector. Ahí hay que hacer un cálculo. Bien, entonces no importa en qué punto esté. Miren, el F no cambia, ¿ves? El F no cambia. El punto sí va cambiando, ¿verdad? Porque es en el plano cartesiano. Va cambiando sus coordenadas cartesianas porque se va moviendo. Bien. Esta, para trazar ¿cómo se llama? El diámetro de una circunferencia, necesito trazar una recta. Y luego en la recta debo definir un punto de intersección de esa recta con la circunferencia. Y ya tengo este punto y este otro que son los extremos del diámetro. Y ahí está el diámetro. Hoy quito la recta y me queda el diámetro. Esa es una forma en GeoGebra de poder trazar un diámetro. Porque si yo lo quiero trazar y le doy, vaya, por ejemplo, hago así y pongo aquí y de aquí me muevo para el otro lado y no sé cuál va a ser la posición correcta donde debe quedar para saber que eso es un diámetro. ¿Ya? Aquí no sería un diámetro. Ahí no sería un diámetro. Aquí sí, ¿verdad? Es posible, pero no estoy seguro. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice para poderlo hacer? Trazar una línea recta y sobre la recta ubico el punto de intersección de la recta con la circunferencia y que serían 2, ¿verdad? Aunque este yo lo pongo. Este ya está dado.
Y luego trazo un segmento de aquí hasta aquí. A eso se le llama diámetro. Bien, continuemos. Ese no sería diámetro, miren. Es una cuerda, pero no está exactamente sobre el centro. Otra cuerda. Otra cuerda. Una secante. Se le llama secante. Otra secante que une dos puntos. Esos dos puntos ya están dados. Ahora, para trazar las tangentes, GeoGebra me da la única opción de trazado de tangentes, ya de una vez, de esta manera. Lo tengo que hacer de esta manera. Ubico un punto y mediante este botón, aquí aparece tangentes. Y lo que me va a trazar es lo que se ve ahí. Dos líneas tangentes pasando por ese punto y se van a tocar a la circunferencia en dos puntos. Ahí está una y ahí está la otra. ¿De acuerdo? Ahora bien, para trazarla manualmente, solo una tangente, yo lo que hago es lo siguiente. Vaya, en esta recta que pasa aquí, que es un diámetro, como este es un radio, hago una cosa. Mediante este botón perpendicular, digo, una tangente, una perpendicular a este segmento por este punto. Y me aparece esta. Esa recta es tangente. Entonces quisiera darles el dato ahorita y que no se les olvide. Y anótenlo. Toda tangente es perpendicular al radio de esa circunferencia. Toda tangente de una circunferencia es perpendicular al radio de esa circunferencia que llega al punto de tangencia. Y aquí lo tengo demostrado. Este ángulo es el ángulo que forma el diámetro y la tangente. ¿De acuerdo? Porque de esa forma lo definí perpendicular. Y a eso es que se le llama tangente y así se traza. Bien, si nosotros lo quisiéramos trazar en papel, lo que hacemos es trazar un triángulo, una escuadra, ¿verdad? Entonces la ponemos sobre el radio y el vértice del ángulo recto lo pongo sobre el punto de tangencia, el punto donde llega el radio a esa circunferencia. Y una vez pongo la escuadra aquí, pongo una regla a este lado y trazo la línea. Esa línea es tangente. Es como que nosotros pongamos el cilindro en el suelo o en una mesa y en ese caso la recta que está sobre la mesa es tangente a la circunferencia. Miren qué bonito, qué interesante esta cuestión. Entonces, esa es una forma de... Y datos, ahí les he dado datos y les he dado técnicas como para trazar estos elementos. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que quería comentarles sobre eso. Voy a dejar de presentar GeoGebra y regresamos a la guía. Aquí está. Regresamos a la figura. Bien, ahora regresemos a ángulos. Démosle continuidad a los ángulos. 10:34, nos quedan como 45 minutos, ¿verdad?
Hasta las 10:15 llegamos, hasta las 11:15 llegamos, ¿verdad? Sí, Sí, en ese tiempo yo creo que terminamos esto y vamos a ir tratando de hacer algunos ejercicios. Bien, solo permítanme, voy a ir al baño. Ya regreso. Aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a ver. Ángulo central. No sé si hay alguna duda con el ángulo central. El ángulo central en una circunferencia, pues el ángulo formado por dos radios. Y su vértice, pues, está en el centro. Y esa es la razón del nombre. Ángulo central. Ubicado en el centro de la circunferencia. Su medida es la del arco subtendido. Recuerden que esto es una forma de decirlo. Un arco subtendido. Entonces nosotros acostumbramos a la circunferencia tiene, decimos 360 grados. Cualquiera puede interpretar como que la longitud de la circunferencia y no nos estamos refiriendo a eso. ¿De acuerdo? Aclarándolo, ¿verdad? Y si ustedes quieren explicarle a alguien eso, se lo explican con esto, miren. Entonces no les van a decir, ay, ¿cómo pueden estar representando un ángulo con la longitud de un sector circular, de un segmento circular? Ah, es que no es eso. Y ya explican ustedes. Bien. Segundo ángulo, ángulo inscrito. ¿A qué se le llama ángulo inscrito? Es un ángulo, primero, que tiene su vértice en la circunferencia. Y recuerden que la circunferencia es la figura, esa figura. Esa es la circunferencia. Este contorno es la circunferencia. ¿Ya? Entonces,
el ángulo inscrito es el ángulo que tiene su centro, en este caso O, está sobre la circunferencia. Sobre la circunferencia, fíjense. Y sus lados pueden ser dos rectas secantes o dos cuerdas. Ya. De hecho, cuando trazamos una secante, cortamos a la circunferencia en 2 puntos y el segmento que une esos 2 puntos se llama cuerda. Entonces podemos decirlo así. De cualquiera de las dos formas. Y si alguien lo define como el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y como lados tiene 2 cuerdas o tiene 2 secantes, es válido. Las dos formas son válidas. Ahora bien, miren qué interesante esto. Su medida es la mitad del arco subtendido. Fíjense que yo le puse aquí el sombrerito, por lo que les comentaba, que no he comprado ese programa, entonces tengo una versión pirateada. Y esto no me lo pone. Es una de las restricciones que tiene. Es así como demo, lo que tengo. Y ustedes saben que los demos nos dan todo. Entonces, para que uno se entusiasme y compre. Así es el mercado. Bien, entonces, fíjense, el ángulo inscrito, el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, como lados, 2 cuerdas o 2 secantes, su medida de ese ángulo inscrito es la mitad del arco subtendido. Ahora bien, el arco subtendido, la medida del arco subtendido es la medida del ángulo central. Y aquí hay un ángulo central. Es este. Ya, supongamos que este ángulo central mide 92 grados. ¿Cuánto va a medir el arco? Vamos a decir que mide 92 grados. Y miren qué interesante, ¿verdad? 92 grados este pedazo de aquí. Entonces, en el resto de la circunferencia, para los 360 grados, como que toma sentido. Son 268 aquí, para los 360. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué medida tiene el ángulo inscrito? La mitad de 92. 46. Entonces, este ángulo inscrito, A o B, es igual a 1/2 de 92 grados. ¿Cuánto es eso? 46. Y ya está. Eso es para ponerle número, porque cuando uno le pone números a las cosas, como que aclaran más. No se queda así, y puede ser esto y esto, ¿verdad? Y solo palabras. Ponemos números y como que ya las cosas toman como vida, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien. No me dejen pasar si hay dudas. No me dejen pasar si hay dudas. Yo quiero que les quede bien claro esto porque lo vamos a utilizar bastante, bastante. Y los problemas a veces nos resuelven porque no tenemos bien clara alguna cosa. Entonces, y se resuelven bien sencillo si tenemos claro todo. Vale. El tercero de los ángulos. Ángulo semi-inscrito. ¿Qué es un ángulo semi-inscrito? Es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia como lado una secante o una cuerda y
el otro lado es una tangente. Es decir, este ángulo tiene una parte en la circunferencia, dentro de la circunferencia, y la otra parte fuera de la circunferencia. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué medida tiene? ¿Qué medida tiene? Este es el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito. ¿Qué medida tiene ese ángulo? Miren. Es bien bonito, fíjense. Porque aparentemente uno hace, bueno, hay unas cosas que no se pueden hacer tan fácil y aparentemente va. Y es lo contrario. Va, fíjense que este ángulo central subtiende el mismo arco. El arco que queda en el interior del ángulo. Ahora bien, la medida del ángulo seminscrito es la mitad del arco subtendido. Es decir, que este ángulo es la mitad de este. Porque este es igual al arco subtendido. ¿Qué tal si este ángulo mide 120 grados? Dígame alguien de ustedes, ¿cuánto mide este ángulo? Nadie. Nadie quiere hablar. Ya están cansados viernes, el día viernes. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué medida tiene este arco si el ángulo central mide 120? El arco OA, ¿qué medida tiene? Y esta parte de aquí, porque también está la otra parte. Entonces me refiero a esta parte. ¿Qué medida tiene si este ángulo central mide 120 grados? 60. El ángulo central con el arco. Miren, regresemos. Aquí está, ángulo central. A, aquí es C. ACB. ¿Qué medida tiene? La del arco. El arco. La medida del arco. Vale, regresemos allá. Si este ángulo central de aquí mide 120, ¿qué medida tiene el arco que sostiene? La misma, 120. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué dice aquí? Dice que la medida del ángulo A o B, el ángulo seminscrito, es igual a la mitad del arco que subtiende este arco. ¿Y cuál es este arco? 120. Entonces la medida, en este caso, la medida del ángulo AOB es igual a la mitad de 120. Ángulo AOB es igual a 60 grados. No sé si queda claro. Sí, hoy sí, ya me quedó ¿Sí? claro. Sí, no se queden ni con la menor duda, porque en esto hay que tenerlo bien claro, porque si uno ve los problemas después y no haya que hacer, entonces no le encuentra ni entrada y por supuesto no va a encontrar salida, ¿va? Si no entró, no va a encontrar la salida. Entonces ve estos problemas y les ve ciertos datos y no sabe cómo trabajarlo. Y si uno sabe estas definiciones de ángulos entre estos elementos de la circunferencia, rapidito puede encontrarlos y las soluciones son bien rápidas. Pero verlas
cuesta más verlas. Cuando se ven, encontrar los valores numéricos es rápido. Porque solo es de, bueno, entonces si esto mide tanto, esto mide tanto. Porque esto es el doble de esto o esto es la mitad de esto. ¿Ya? Entonces, funciona así la cuestión. Entonces, por eso es que no quiero, y reitero, ¿verdad? Que ustedes siempre me digan, mire, no me quedó claro eso. No me quedó claro. Y yo vuelvo a explicar. Ya les dije, no me importa las veces que explique. Lo que importa es que lo entiendan. Eso es lo que importa. Y a ustedes también eso es lo que debe interesarles. Importante, recuerden, entenderlo. Entenderlo. Si no lo entienden, no estoy haciendo nada. Tiempo perdido. Bien, continuemos. Ángulo interior. ¿A qué le llamamos ángulo interior? Un ángulo interior es un ángulo que forma dos secantes que se cortan o dos cuerdas que se cortan. En el caso de las cuerdas no tengo que decir más, porque siempre si se cortan, se van a cortar en el interior. En el caso de las secantes, tengo que decirlo. Es el ángulo formado por dos secantes que se cortan en el interior de una circunferencia. Ahora, si lo digo como cuerdas, es el ángulo formado por dos cuerdas que se cortan. Y no debo decir en el interior, porque es la única región en la que se pueden cortar. Porque las cuerdas no salen de las circunferencias, están entre dos puntos de la circunferencia, en el interior de ella. Entonces, recuerden, ángulo interior es el que se forma por dos cuerdas que se cortan de una circunferencia o por dos secantes que se cortan en el interior de la circunferencia, porque las secantes podrían cortarse en el exterior. Aquí voy a trazar dos. Miren. Estas no se cortan en el interior, se cortan en el exterior. Pero voy a trazar esta otra. Ustedes vean la recta. Estas dos se cortan en el interior. Estas dos se cortan en el interior. Entonces, estas forman un ángulo interior. Es eso. Y estas de aquí forman ese ángulo interior. No sé si queda claro. Necesito que eso quede claro. Hola. ¿Quedó claro? O sea que las rectas también pueden ser secantes, Ajá. pero con tal de que se corten en el interior, se clasifican como ángulo interior. Correcto, correcto. Y en el caso de que sean cuerdas que se corten, esas tienen que cortarse en el interior. Pero no vamos a decir cuerdas que se corten en el interior. Cuerdas que se corten únicamente. Ya sabemos que se van a cortar en el interior porque no salen de la circunferencia. Pero en el caso que digamos secantes, esas sí debemos de decir que se cortan en el interior de la circunferencia porque se cortan en el exterior. Ahora bien, hay un ángulo entre secantes que se cortan en el exterior. Se llama exterior. Así se llama el ángulo. Por eso es que insisto en que tengan claro, bien claro eso. Ahora bien, una vez tenemos claro eso, yo tengo aquí en la figura esta dos cuerdas, AD y BE, y estas se cortan en el punto O, forman dos ángulos. Este de aquí este de aquí, que es el mismo este de aquí. ¿Por qué es el mismo? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Ahora bien, cuando hago referencia a esos,
¿qué medida va a tener el ángulo interior? Bien. La medida del ángulo interior va a ser la semisuma de este arco con este arco. Ese ángulo azul subtiende esos dos arcos. Aclaro, los arcos que subtienden los ángulos. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ponerle valores. Digamos que este arco mide 94 grados. Suponiendo. Y que este ángulo mide 70 grados. Más o menos. No es exactamente esa medida, pero una suposición. ¿Cuánto vale el ángulo interior? Es decir, la medida del ángulo AOB. Y cuando digo AOB estoy diciendo DOE, porque es la misma medida. ¿Qué medida va a tener? Bueno, la semisuma. Semisuma. Voy a sumar los dos arcos que subtiende. En este caso, 94 grados y 70 grados. 94 grados mide el arco AB. No estoy diciendo que la longitud de ese arco es 94 grados, ¿verdad? Porque estoy hablando de dos magnitudes diferentes. Bueno, una es longitud y la otra es ángulo. Son magnitudes diferentes. Entonces no puedo decir eso. Y la medida del arco DE es 70. Lo sumo y divido entre 2. ¿Cuánto es esa suma? 164 grados. Entre 2 es igual a 82 grados. Entonces el ángulo AOB, el ángulo interior, recuérdenlo, interior, ángulo interior, mide 82 grados en esas condiciones. No sé si queda claro. ¿Queda claro? Sí, profe. Vale. Ahora, pregunto. Vamos a ver. Voy a preguntarles algo. Hagamos referencia ahora a otro ángulo interior. Este. ¿Cuáles son los arcos que subtienden esos ángulos interiores? Uno es AOE y el otro es BOE. Les digo O porque aquí está, ahí está la O. Entonces, ¿qué medida va a tener este ángulo? ¿Podemos conocerlo? ¿Alguien me puede decir si podemos conocer esa medida? Sí, porque si aplicamos lo del ángulo llano, como si fueran ángulos internos y externos de un triángulo, podemos encontrar los amarillos, que serían también opuestos por el vértice. Correcto. Entonces, eso quiere decir que si este vale 82, me dijiste es ángulo llano, 180. Entonces, ¿cuánto vale este? 98, ¿verdad? 180 menos 82 es 98. Entonces, el ángulo amarillo mediría 98. Y este mediría también 98. Este mide, que ya lo encontramos, 82 grados. Y este mide 82 grados. Si sumamos todo eso, tiene que darnos 360. A la hora de estar trabajando en estos ejercicios, si ustedes se encuentran algo así y encuentran todos los ángulos, súmenlos para ver si no hay error. Porque a veces uno se equivoca y por poner un número pone otro, equivocaciones, ¿verdad?
o no sumó bien. Entonces, al final hagan la suma de todos esos ángulos. ¿Cuánto tiene que dar esa suma? 360 grados. Bien, 98 más 98 es 100, ¿cuánto? 180, 196, va. Y 82 más 82 es 164. 196 más, ¿cuánto? 164. Da 360. Si da 360 está bien. Ahora bien, no estoy diciendo, fíjense que no estoy diciendo que este arco valga 98. No es eso. Eso ocurriría solo si el punto O está en el centro. Ahí sí ocurriría. Pero si no está en el centro, no puede ser. Este ya es un poco más complicado encontrarlo. De hecho, hay que hacer un buen cálculo para poder encontrarlo. Así que nunca les voy a pedir algo así. ¿De acuerdo? Entonces nunca les voy a pedir algo así. Pero en el ángulo interior sí se lo voy a pedir. ¿Cómo encontrarlo a partir de eso? No sé si hay alguna duda. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? No. Vale, entonces vamos a seguir con ángulo exterior, me parece que es el que sigue. Vamos a ver. Ángulo exterior. Ahí está. ¿Qué es un ángulo exterior? Un ángulo exterior es el formado por dos secantes de una circunferencia que se cortan en el exterior. El ángulo está en el exterior, ¿ya? Y tienen que ser secantes, no pueden ser, ¿cómo se llama? Cuerdas. En el caso de que sean cuerdas, diríamos la prolongación de cuerdas. Sí, estas se cortan, que se corten en el exterior. Entonces es mejor aquí decirlo como secantes. ¿De acuerdo? Si lo dicen como cuerdas, es el ángulo que forman la prolongación de dos cuerdas que no se cortan en el interior, las cuerdas, ¿verdad? La prolongación se corta en el exterior. Entonces tenemos que hacer un poco más larga la definición. Les digo esto porque ustedes también tienen que ir aprendiendo. Bueno, yo nunca he sido partidario de aprenderme las definiciones de memoria. Siempre he creído que es mejor entender el concepto y tratar de definirlo con mis propias palabras desde donde yo he entendido. ¿Ya? Y en la medida que haga eso, en esa medida estoy aprendiendo matemática. Y lo estoy aprendiendo casi que para siempre, ¿verdad? ¿Ya? Alguien dice por ahí que si uno lo hace, no se le olvida, pero si alguien se lo hace, es posible que se le olvide. Entonces, si involucra uno sus habilidades, difícilmente se le va a olvidar. Bien, regresando al ángulo exterior. Ángulo exterior, recuerden, formado por dos secantes que se cortan en el exterior de la circunferencia. Vaya, estas secantes van a formar dos arcos. El arco más lejano y el arco más cercano. ¿Ya? Esos dos arcos. Entonces, la medida del ángulo exterior, pongámosle teta para no escribir tanto. Ángulo teta. La medida del ángulo teta, que aquí está escrito A o B, A o B, o pudiera ser E o D o E, no importa. Yo le he llamado teta para no estar con todo ese lío. ¿A qué es igual? La semidiferencia
de los arcos. Y lógicamente al arco mayor le vamos a restar el arco menor. Fíjense que si tenemos estas dos cantes dibujadas así, cada vez se van separando más, ¿verdad? Y el arco más lejano de la circunferencia pues va a ser más grande. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo exterior? La mitad de la diferencia o la semidiferencia de los arcos que subtiende ese ángulo. Y en este caso debemos saber y manejar que son dos arcos los que subtienden. ¿Ya? Este y este otro. Uno cercano y uno más lejano. ¿Qué tan lejos? Un diámetro. Ahora bien, esa medida la vamos a encontrar bien fácil. Por ejemplo, si yo les dijera que este arco mide 72 grados y este arco mide 26 grados. ¿Qué medida tiene el ángulo A o B o teta o ángulo A o B? ¿Qué medida tiene? Bueno, la mitad de esa diferencia. ¿Cuál diferencia? 72, el arco más lejano, menos el cercano, que le puse ¿cuánto? 26 grados. Esto divide entre 2. ¿Cuánto es 72 menos 26? 12 menos 6 es 6. Este queda como 6, menos 2 es 4. 46 entre 2, 23. Es decir, que este ángulo mide 23 grados. En esas condiciones, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? Chicas. ¿Sí? No me digan sí solo por compromiso. Solo copiar más fácil. Bueno, cópienlo entonces. En eso termina la hora quizá. Son las 11:07. Pensaba dejarlos a las 11:10 porque en lo que abro el aula para la otra sección, porque tengo otra clase también con el A, creo que tengo. Con el A. Me dan chancecito. Entonces copien. No sé si copiaron los anteriores bien. No importa que se tomen unos minutitos más de las 11:10. Copiaron los otros bien. Si no, me dicen y se los pongo. Ahí me dicen. No, yo sí los copio. Solo les falta copiar este. Una pregunta, no sé cómo les parece este contenido, si lo van asimilando. La explicación, cómo la han sentido. Se va Bueno, entendiendo todo, profe. ¿se entiende? Ajá. Les pregunto porque estos contenidos no son tan sencillos de explicar. Y yo como los he dado un montón de veces, ¿verdad? Muchas veces me los puedo así y busco la manera más sencilla de explicarlos. No estoy diciendo que existan otras maneras más sencillas, ¿verdad? Pero sí busco la forma más fácil que lo entiendan porque es el objetivo, que lo entiendan. Y que a la hora de enfrentarnos a varios ejercicios, aquí vamos a hacer varios ejercicios. Ahí tengo un poco de ejercicios listos. Entonces, a la hora de estar frente a los ejercicios, que puedan ver las soluciones, ¿verdad? Uno primero las ve en la mente y después las escribe. De hecho, todo sale así, ¿verdad? Todo invento
aparece en la mente de alguien. Y esa mente, si es muy hábil, llega a concretarlo. Y si es para favorecernos la vida, qué bueno. Qué bueno. Bueno, si copiaron ese, y no sé si copiaron este, porque en este estuve un poco más rápido. El del ángulo interior. Ya hay 5 formulitas que se han ido aprendiendo ahí, ¿verdad? Que deben recordarlas. O las anotan por ahí. Ese apunte les puede servir para hacer un apunte y tenerlo a la mano. Incluso cuando estén resolviendo exámenes pueden tener eso. Si en línea, ¿va? Porque si es allá en el colegio, no pueden tenerlo. ¿Verdad que por eso no les gustaría regresar, va? Todavía, va. Bueno, ¿terminaron? Si no, nos quedamos hasta aquí. Ustedes me dicen. Yo ya terminé, profe. ¿Los demás? Igual. Yo también. Yo Sí, yo también, también. profe. Bien, entonces nos quedamos aquí. Voy a agarrarme estos 4 minutos para que procese este video y esperar a que entrar a la otra, al aula virtual. Tengo que esperar a que procese este video, fíjense. Por eso que los dejo. Bueno, un gusto hoy. Pasen un feliz fin de semana y una bonita tarde. Se cuidan. Ok, Gracias, profe, profe. feliz Gracias, tarde. profe. Feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, ya sabe.